Muy buenas noches, mi nombre es Robinson Rodríguez, estudiante de Ciencia Política, y hoy ahora haremos un análisis del proceso político del país en el siglo XX, del curso Historia Política Social y Económica de Colombia. Para iniciar, daremos respuesta a los siguientes puntos. Análisis del proceso modernizador en Colombia durante el siglo XX, las perspectivas sociales, políticas y económicas. El proceso de modernización en Colombia durante el siglo XX estuvo marcado por transformaciones profundas en los ámbitos económicos, políticos y sociales, aunque también por continuidades estructurales que limitaron su alcance. Las características principales del proceso de modernización son las siguientes. En este caso, desde el ámbito económico, la industrialización, las élites y el desarrollo desigual. Según Science Runner, el segundo tercio del siglo XX fue dominado y manejado por una élite económica y política, el cual se manejó por un modelo de importaciones con muchas limitaciones por la concentración de la tierra y el poder en manos de las minorías. La modernización económica no se produjo en todos los territorios, mientras ciudades como Bogotá, Medellín y Cali mostraron un crecimiento industrial. Las zonas alejadas o rurales continuaron estructuras feudales, manteniendo la desigualdad. El país se mantuvo en una dependencia del café y el petróleo que generó cambios de bonanzas y crisis, lo que afectó la estabilidad económica. Como perspectiva política, la violencia, las reformas y la Constitución del 91, según Calle Mesa y Hurtado Quintero, destacaron que el sistema político colombiano osciló entre intentos democratizadores y periodos de represión, especialmente durante la violencia del 48 a 1958 y el posterior Frente Nacional del 58 a 1974, que alternó el poder entre liberales y conservadores, excluyendo a las otras fuerzas políticas. En este caso, la Constitución del 91 marcó un momento decisivo para Colombia, al establecer con firmeza los derechos fundamentales, el pluralismo político y la descentralización del poder. Sin embargo, su puesta en práctica se vio seriamente limitada por la persistencia del conflicto armado, como lo analiza Herrera Contreras al estudiar el proceso de desmovilización. La presencia constante de los grupos armados como las guerrillas, los paramilitares y las redes organizaciones del narcotráfico han sido un gran obstáculo para que el país logre consolidar un Estado verdaderamente moderno y democrático. Desde el punto de vista social, los conflictos, la religión y las transformaciones culturales, para Arboleda Ramírez, el proceso de modernización en Colombia no fue del todo pacífico ni inclusivo. A medida que se intentaba implementar los cambios surgieron fuertes tensiones derivadas de conflictos por la tierra, la exclusión social y una institución débil. Todo esto provocó que muchas comunidades se resistieran al cambio, generando escenarios de violencia política en zonas como el suroccidente del país. La política y la religión se entrelazaron de manera profunda. En un principio el catolicismo y luego el protestantismo jugaron un papel clave dentro de las dinámicas sociales en algunos casos, reforzando el orden establecido y en otros dando impulso a movimientos sociales desde las bases. El traslado masivo de personas del campo a la ciudad y el crecimiento acelerado de los centros urbanos transformaron fundamentalmente las estructuras sociales del país. Sin embargo, estos cambios también trajeron consigo nuevos desafíos como el aumento de la pobreza y la marginalización en la periferia de las grandes ciudades. Para el siguiente punto tenemos presente la emergencia de patrones y características de los distintos conflictos que aquejaron al país desde la década de los 50. Eh, Desde mediados del siglo XX, el conflicto armado y la violencia política en Colombia han seguido patrones que se repiten una y otra vez. Estos hechos no ocurrieron de manera aislada, sino fueron el resultado de una compleja integración entre factores económicos, políticos y sociales que al entrelazarse alimentaron la prolongación de la violencia en el país. Como punto inicial tenemos la violencia bipartidista de la década de los 50 al 60. En este caso se presenta la exclusión política, eh,
la exclusión política y y conflictos, en este caso rurales. Para Arboleda Ramírez describe este periodo como una etapa profundamente marcada por la confrontación entre liberales y conservadores. La exclusión política y la persecución por motivos ideológicos dieron paso a una especie de guerra civil no declarada, en la que se vieron masacres, desplazamientos forzados y la aparición de grupos armados informales. Por su parte, Calle Mesa plantea que el Estado, lejos de actuar como garante de derechos y justicia, asumió una postura parcializada, lo que debilitó aún más su legitimidad ante la ciudadanía. Para Troyán 2010 resalta el papel complejo de la Iglesia Católica, especialmente en el suroccidente del país, donde actuó de forma ambigua. En algunos momentos sirvió como mediadora en medio del conflicto y en otros terminó respaldando la violencia partidista. En este contexto, surgió un patrón claro, como la fuerza polarizadora política combinada con la fragilidad de las instituciones que desembocó en una violencia generalizadora. Como consecuencia, comenzaron a organizarse las primeras organizaciones campesinas, que con el tiempo se convertirían en el antecedente directo de las actuales guerrillas. El periodo del Frente Nacional del 58 al 74 se caracterizó por un acuerdo entre los partidos liberales y conservadores que buscaba poner fin a la violencia bipartidista y estabilizar el país. Sin embargo, como explica Hurtado Quintero y Marín Reina, este pacto terminó concentrando el poder en manos de las élites tradicionales, cerrando el camino a otras voces políticas como los comunistas y los movimientos agrarios, lo que generó fuertes resistencias. Para Science Runner de 1977 señala que durante este tiempo las élites económicas conservaron un modelo de desarrollo excluyente que, lejos de aliviar las tensiones sociales, intensificó el malestar y produjo a ciertos sectores hacia posturas más radicales. En esta misma línea, Arboleda Ramírez relaciona este contexto de la exclusión y represión con el surgimiento de los grupos guerrilleros como las FARC en el 64 y el ELN en el 65. Para muchos de sus miembros fundadores, estas organizaciones representaban una respuesta ante la falta de reformas agrarias y la constante represión estatal. Para resumir este punto, se repite un patrón que marcó esta etapa del país, como la combinación de exclusión política y desigualdad económica. Creó un terreno fértil para el nacimiento de las guerrillas de inspiración revolucionaria. Durante la década del 70 al 90, el conflicto armado en Colombia entró en una etapa de escalada marcada por un nuevo complejo de actores. Herrera Contreras explica que la expansión del narcotráfico en los años 70 y 80 no solo fortaleció financieramente a las guerrillas, sino también a los grupos paramilitares, convirtiendo el conflicto en una guerra aún más fragmentada y difícil de controlar, con múltiples intereses en juego. Calle Mesa señala que en medio de esta creciente violencia, la Constitución del 86, todavía vigente, resultaba obsoleta e incapaz de ofrecer soluciones efectivas. Esta debilidad institucional derivó en una fuerte militarización del Estado como única respuesta frente al deterioro del orden público. Por su parte, Trovan 2010 destaca que en regiones como el suroccidente del país, la combinación de disputas por la tierra, el auge del narcotráfico y la presencia activa de guerrillas generó un clima de violencia extremo, difícil de contener. Esta etapa revela un patrón preocupante: la entrada del narcotráfico como motor económico del conflicto. Continuamos con la Constitución del 91, que marcó un hito en la historia reciente de Colombia. Fue concebida como una respuesta a la necesidad urgente de abrir un sistema político, de ampliar los derechos ciudadanos y fomentar la participación democrática. Como explica Hurtado Quintero y Marín Reina, esta reforma buscó sentar las bases para una Colombia más incluyente. Sin embargo, a pesar de sus avances en el papel, el conflicto armado continuó desarrollándose de manera paralela. Herrera Contreras analiza cómo los procesos de paz impulsados en este momento
como el M-19 lograron ciertos progresos, especialmente en la integración de los de antiguos excombatientes a la vida civil. No obstante, también evidenciaron los enormes desafíos que implica la reintegración efectiva en un contexto donde, donde persiste la violencia y la falta de oportunidades. En este caso, durante la primera década del 2000, Colombia vivió Colombia vivió una etapa crucial marcada por intentos de desmovilización y nuevas formas de violencia. Uno de los momentos más destacados fue el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares entre el 2003 y 2006. Como señala Herrera Contreras en 2019, aunque este proceso representó un avance en la reintegración de algunos excombatientes, también fue ambiguo y dejó muchos cabos sueltos. De hecho, muchas estructuras criminales no desaparecieron, sino se transformaron en las llamadas BACRIM o bandas criminales, prolongando la violencia bajo otras formas. Por su parte, Calle Mesa eh, coincide en que uno de los grandes vacíos de este periodo fue la falta de una justicia transicional sólida, a pesar de la apertura democrática promovida por la Constitución del 91. No se logró establecer mecanismos claros y efectivos para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas, lo que terminó socavando los esfuerzos por construir una paz duradera. Este panorama reafirma un patrón ya conocido en la historia del conflicto armado colombiano. Los procesos de desmovilización, cuando no se van acompañados, en este caso, del desmonte real de la estructura económica y política que sustenta la guerrilla, solo logran una reconfiguración de la violencia. Así surgieron las nuevas expresiones como los grupos neoparamilitares y las disidencias guerrilleras que continúan disputándose territorios y poblaciones. Para el siguiente punto, el desarrollo de los distintos procesos de paz en relación con sus aciertos y desaciertos. A lo largo de su historia reciente, Colombia ha recurrido a múltiples ocasiones al camino de diálogo para intentar por fin poner fin al conflicto armado. Estos procesos de paz han tenido resultados diversos. Algunos han logrado avances significativos, mientras que otros han enfrentado obstáculos que limitaron su impacto. Este análisis se propone examinar los principales intentos de negociación, reconocimiento, tanto sus logros como sus falencias, con el fin de comprender mejor las relaciones que han dejado estos esfuerzos por alcanzar una paz duradera. Procesos de paz del siglo XX entre la exclusión política y la guerra durante el periodo de la violencia del 50 al 60. Se intentaron diversas estrategias para poner fin al enfrentamiento entre liberales y conservadores. Sin embargo, según Arboleda Ramírez, estos esfuerzos resultaron ser más formales que efectivos, ya que no atacaron de raíz los problemas estructurales como la desigualdad en el acceso a la tierra y la exclusión de amplios sectores de la participación política. Por su parte, Calle Mesa advierte que las amnistías otorgadas a los actores armados no se tradujeron en una verdadera reintegración de la vida civil, lo que facilitó que la violencia surgiera con el tiempo. Con los diálogos con las guerrillas del 80 al 90, durante la década de los 80, en medio de un eh, escenario de guerra persistente, se llevaron a cabo distintos intentos de diálogo entre el Estado colombiano y los grupos insurgentes. Hurtado Quintero y Marín Reina explican que aunque las negociaciones con las FARC, como los acuerdos de la Uribe en el 84, no lograron consolidarse, sí se alcanzaron avances importantes con el M-19. Este grupo se desmovilizó en el 89 y 90, logrando su transición a la vida política. Herrera Contreras destaca que, si bien la reintegración del M-19 representó un paso relevante, estuvo marcado por dificultades, especialmente por la falta de garantías de seguridad que terminó en el asesinato de varios de sus líderes.
Como acierto, se logró la incorporación de antiguos insurgentes a la vida política institucional, como ocurrió con la participación de la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Procesos de paz del siglo XXI que estuvieron presentes entre los avances y nuevas formas de violencia. Procesos con el paramilitarismo en 2003 y 2006. En los primeros años del siglo XXI, el gobierno colombiano impulsó un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, respaldado por la Ley de Justicia y Paz. Herrera Contreras analiza esta etapa como un esfuerzo por reducir la violencia, pero señala que el proceso tuvo limitaciones importantes. Las confesiones ofrecieron solo verdades fragmentadas y muchas de las estructuras criminales no desaparecieron, sino que se transformaron en bandas criminales. Por su parte, Calle Mesa critica, en este caso, eh, la justicia transicional. Aplica no solo lo suficientemente robusta, dejando a la impunidad numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. Los procesos de paz con las FARC en el 2012 al 2015, al 2016, avances históricos y desafíos persistentes. El acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC en el 2016 marcó un hito en la historia del conflicto colombiano. Hurtado Quintero y Marín Reina subrayaron que este fue un proceso más ambicioso hasta entonces, al incorporar mecanismos novedosos como la Jurisdicción Especial para la Paz y propuestas de transformación estructural como la reforma rural integral. Sin embargo, Herrera Contreras advierte que la etapa del posacuerdo ha enfrentado serios obstáculos, especialmente en la reintegración de excombatientes. Muchos han sido víctimas de asesinatos sistemáticos y siguen enfrentando enormes barreras para acceder a empleos o proyectos en este caso productivos. A lo largo de las últimas décadas, Colombia ha logrado avances importantes en materia de paz, particularmente en la desmovilización de actores armados y en la creación de marcos jurídicos como la Jurisdicción Especial de la Paz. No obstante, estos logros han sido insuficientes para garantizar una paz duradera. Tres grandes desafíos persisten: la seguridad de excombatientes y líderes sociales. Las reformas rurales y económicas han avanzado lentamente y no se han implementado con suficiente profundidad, y las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal continúan financiando la violencia. Como lección aprendida, se puede decir que sin una transformación profunda en lo social o lo económico, los acuerdos de paz corren el riesgo de quedar como esfuerzos frágiles y parciales, incapaces de cerrar definitivamente el ciclo de la violencia. Continuamos con las nuevas formas de ejercicio político y su impacto en el imaginario de las élites del siglo XX. Durante el siglo XX, Colombia vivió profundas transformaciones en la vida política. Las formas tradicionales de poder, dominadas históricamente por el bipartidismo, comenzaron a ser cuestionadas por ser expresiones de participación ciudadana y movimientos sociales. Este análisis se centra en entender cómo surgieron estas nuevas formas de hacer política y de qué manera las élites respondieron, algunas adaptaciones a los cambios y otras resistiéndose para conservar en este caso su influencia. Primera mitad del siglo XX, hegemonías conservadoras y liberales entre el 86 al 48. Durante varias décadas el poder político en Colombia estuvo firmemente en manos de las élites liberales y conservadoras, que se turnaban el control del Estado sin permitir la participación de otros sectores sociales. Según Sáenz, este sistema cerrado fue sostenido por alianzas entre élites económicas y políticas que brindaron sus privilegios y mantuvieron su margen en márgenes a obreros, campesinos y otras voces emergentes. Por su parte, Calle Mesa explica que la Constitución del 86 consolidó un modelo de Estado centralista con la fuerte influencia religiosa que forzaba aún más el control de estas élites tradicionales. En este caso, ¿cómo pensaban las élites de la época? Ellos veían el país
como una sociedad que debía mantenerse bajo un orden jerárquico, donde solo la minoría ilustrada tenía derecho a decidir. Cualquier intento de transformación, especialmente si venía de sectores populares, sería percibido como una amenaza de statu quo. La violencia del 48 al 58, en este caso se habla del Frente Nacional, adaptación controlada a la ola de violencia bipartidista que estalló tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Obligó a las élites a replantear su modelo de poder. Según Arboleda Ramírez, este conflicto llevó a líderes, a conservadores y a pactar el Frente Nacional, una fórmula de alternancia pactada que les permitió conservar el control del Estado, aunque sin dar cabida real a otras expresiones políticas. ¿Qué lógica guiaba a las élites en esta etapa? Preferían asegurar la estabilidad política, aunque fuera a costa de limitar la democracia. En lugar de abrir espacios reales de participación, optaban por cooptar o reprimir a quienes deseaban el orden establecido. Los desafíos al orden tradicional, el surgimiento de las nuevas formas políticas entre 1960 y 1990, los movimientos guerrilleros y presión desde la marginalidad. Durante la década de los 60 al 90, el orden político tradicional en Colombia comenzó a ser cuestionado por actores emergentes que veían desde la periferia social. Según Troya, señala que en regiones históricamente olvidadas como el suroccidente del país, la combinación de pobreza, exclusión social y una creciente radicalización política fue el caldo de cultivo para el nacimiento de grupos insurgentes como las FARC y el ELN. Aunque al principio estos movimientos fueron considerados marginales, Herrera Contreras destaca que su influencia creció tanto que terminaron obligando a las élites a pensar en reformas para evitar un estallido mayor o incluso una revolución. ¿Cómo reaccionaron las élites? En lugar de abrir espacios de diálogo, prefirieron fortalecer el aparato militar y enfrentar a los grupos insurgentes con represión. Además, durante los años 80, el auge del narcotráfico trajo consigo nuevos actores con gran poder económico que empezaron a disputarle el control político a las élites tradicionales, como lo analiza Sáenz. Movimientos sociales y la Constitución del 91. La presión social y política no solo vino de la insurgencia armada, también emergieron movimientos ciudadanos que exigían más democracia, derechos y participación. Hurtado Quintero y Marín Reina explican que la Asamblea Constituyente del 91 fue una respuesta a la creciente pérdida de legitimidad del Estado y que abrió las puertas a nuevos actores sociales como las comunidades indígenas y los sectores de izquierda que habían dejado las armas. Las restricciones del poder, en este caso las élites frente a la democracia entre 1990 y el 2000, el, cliente, el clientelismo modernizado y cooperación de nuevos actores. Durante los años 90, las élites colombianas enfrentaron un ascenso de apertura política y democratización, pero supieron adaptarse para no perder su influencia. Sáenz Reuter explica que una de sus estrategias fue actualizar las viejas redes clientelistas, incorporando nuevos actores como narcotraficantes y empresarios emergentes, aunque sin ceder el poder real. Por su parte, Herrera Contreras analiza que los procesos de paz con el M-19 facilitaron la inclusión de antiguos guerrilleros en el sistema político. Sin embargo, esta integración no significó transformaciones profundas en el modelo de poder ni en la distribución de la riqueza. Como pensaban las élites, mostraron una actitud pragmática, aceptaban algunos cambios formales como abrir espacios políticos siempre y cuando no pusieran en riesgo su control económico. En paralelo surgió el paramilitarismo como una estrategia violenta para frenar cualquier intento serio de cambiar socialmente, de cambio social, como señala Arboleda. La globalización y el neoliberalismo, las élites como gestores de un nuevo orden,
Con la llegada de la globalización y el auge del neoliberalismo, las élites se convirtieron en promotoras de un nuevo modelo económico y político. Troya explica que abrazaron discursos modernizadores como la apertura de mercados y el fortalecimiento de la democracia, pero sin tocar las estructuras profundas del poder. Hurtado Quintero y Marín Reina destacan que, aunque la Constitución del 91 facilitó una mayor conexión con el mundo, también se tradujo en una profundización de la desigualdad social y la economía. ¿Qué cambio en su manera de actuar? Las élites aprendieron a manejar el lenguaje de la democracia y los derechos, pero sin comprometer sus privilegios. A pesar de la reforma, la exclusión se mantuvo, la concentración de tierras y el acceso desigual al poder político no se transformó de fondo. Agradezco mucho por la atención prestada. Espero que este podcast sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.